Hola a todos, ¿cómo están? Bueno poder hablar de vuelta con ustedes y quería hablarles de un libro que fue muy significativo en mi vida. Este libro se tituló Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, escrito por Stephen Covey. Y fue muy interesante la trayectoria de Stephen Covey, el autor, al escribir este libro, porque él estaba analizando la literatura del éxito de unos 200 años y durante los pasados 200 años y encontró que mucha de la literatura, las herramientas que sí eran efectivas tenían como un hilo en común. Y de esto él extrajo lo que llamó los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y quiero hablar en el futuro sobre cada hábito, pero por ahora quería darles un bosquejo general de lo que eran estos 7 hábitos. Cuando empecé coaching, mucho de mi coaching era en relación a gestión del tiempo y era fuertemente basado en esta metodología. Pero los 7 hábitos aplican no solo a la administración del tiempo, sino también a, bueno, nuestros relacionamientos, a las empresas y a la vida personal, con la familia. Así que creo que van a disfrutar de implementar esto y realmente les recomiendo leer el libro. En mi caso me tomó 3 leídas antes de empezar a implementar. Quizás con ustedes va a ser más fácil. Bueno, les cuento los hábitos. El primero es ser proactivo. Y lo que eso quiere decir es de simplemente escoger nuestra reacción emocional en vez de simplemente reaccionar. Y para mí ha sido perturbador ver, especialmente en el mundo de las corporaciones como los bancos y otras, cómo han distorsionado el significado de ser proactivo y lo han aplicado a simplemente perseguir ventas. No era esta la intención de lo que hablaba Stephen Covey, sino de escoger nuestra reacción emocional. El segundo hábito es comenzar con un fin en mente. Y esto significa que desde el principio tienes que tener claro qué es lo que tú quieres lograr. ¿Por qué? Porque cuando tienes claro lo que quieres lograr, es más probable que ejerzamos control sobre nuestras acciones para lograr el objetivo. Esto aplica en una empresa, esto aplica si quiero estar en forma, un programa de ejercicio, quiero adelgazar, quiero escribir un libro, quiero mejorar mi relación con mis amigos o con mis seres queridos. Simplemente, ¿cuál es nuestro objetivo? Y cuando tenemos un objetivo es más probable que tomemos pasos reales para cumplir ese objetivo. El tercer hábito es poner primero lo primero. Y aquí ya un grande desafío, ¿no? Para muchos de nosotros, el poder priorizar o priorizar qué es lo que debería ir primero. Y una lección poderosa para mí de este hábito fue que el enemigo de lo mejor puede ser lo bueno. Y cuando hable más extensamente sobre cada hábito, podré explicar un poquito más de eso. Así que ese es el tercer hábito. El cuarto hábito es pensar en ganar, ganar. Y me gusta esta mentalidad porque a veces a la hora de las negociaciones, y negociamos en todo el tiempo, no solo a nivel empresarial, negociamos cuando tratamos de llegar a un acuerdo con nuestra familia, puede ser con tu cónyuge, tus hijos, tus padres, eh, pero la mentalidad suele ser, gano yo aunque pierda la otra persona. Ocasionalmente la mentalidad es, bueno, pierdo yo y que gane la otra persona. Pero hay una forma de pensar en ganar, ganar. O sea, que los dos partidos puedan llegar a una solución mutuamente satisfaciente. Este es el cuarto hábito. El quinto hábito es buscar entender primero y ser entendido después. Y para los que están familiarizados con mi trabajo,
como un coach certificado en la metodología de Tony Robbins. Tal vez recuerden los 7 pasos maestros. Y el primer paso es entender el mundo de los demás. Bueno, aquí el quinto hábito se refiere a realmente hacer un esfuerzo por entender cómo piensa la otra persona. Pero lo interesante es el otro componente. No conformarte con entender, sino el otro componente es en ser entendido. Y esto pone un poco de responsabilidad en nosotros. ¿Por qué? Porque cómo nos comunicamos va a influenciar cómo otros entiendan o no entiendan o malentiendan lo que queremos decir. El sexto hábito, voy a ver en español, es sinergizar. Y esto es cómo usar tus recursos para poder combinarlos para obtener un resultado que es mayor que la suma de los componentes individuales. Y esto aplica de nuevo a un equipo, a un papel de líder, aplica con herramientas, con tu trabajo, aún cómo utilizas tu tiempo. Sinergizar es combinar las cosas para sacar el mejor resultado posible. Y el séptimo hábito, ese era el sexto, sinergizar. El séptimo es afilar la sierra, que significa que cada tanto tienes que poder recalibrar, dar ese tiempo mediante varias prácticas que te ayudarán a estar mentalmente presente y listo para asumir las próximas responsabilidades. Así que ahí lo tienes, una vista muy general de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. En el futuro hablaremos un poquito sobre cada uno de estos hábitos.